una alegría verlos nuevamente después de este periodo de vacaciones. Así que los saludo de manera especial. Vamos ahí a Marcos capítulo 8. Marcos 8. Vamos a leer los primeros 21 versículos de este capítulo. Marcos 8, versos 1 al 21. Escuchemos con atención la palabra de nuestro Señor. En aquellos días, ya que otra vez había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto?». Y les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos dijeron: 7. Entonces él mandó a la multitud recostarse en tierra. Tomó los 7 panes y habiendo dado gracias los partió y daba a sus discípulos para que ellos los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pescaditos. Y después de bendecirlos, él mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron 7 cestas de los pedazos que habían sobrado. Y eran como 4,000. Él los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: «¿Por qué pide esta generación una señal? De cierto les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal». Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les mandó diciendo: «Miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Como Jesús lo entendió, les dijo: «¿Por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos, ¿no ven? ¿Teniendo oídos, no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron?». Ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 7. Él les preguntó: ¿todavía no comprenden? Hasta allí la lectura para hoy. Muchas personas se maravillaron con los milagros que Jesús realizó. ¿Y quién los culparía, verdad? Ver un milagro, presenciar una intervención poderosa de Dios cuando el orden natural es cambiado, ciertamente nos dejaría a todos con la boca abierta. Existe una fascinación por lo milagroso, y eso nos puede llevar a muchas tentaciones, como por ejemplo basar nuestra fe en lo espectacular. Y hay muchas personas que siguen ese camino. Hay muchas personas que creen que solo es verdadero cristianismo aquel que muestra señales, aquel que muestra prodigios, aquel que muestra sanaciones, curaciones, etc. Nosotros debemos entender, en cambio, que los milagros de Jesús no solo eran una demostración de poder divino, más bien eran señales. Es decir, los milagros tuvieron un significado especial. Jesús hizo muchas señales, como dice Juan en su Evangelio, con un objetivo: para que creamos que Él es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Esas eran las razones de sus milagros. Por lo tanto, los milagros de Jesús siempre apuntan a su calidad de Mesías. Ellas muestran que Él es el Rey prometido, el tan anunciado Mesías que vendría. Ahora bien, si comprendemos mal las señales que Jesús hizo,
necesariamente tendremos una mala comprensión acerca de su persona y obra. Por eso nuestro texto de hoy es muy importante, pues no es solo un registro de uno de los tantos milagros que Jesús realizó, sino que es una señal bien concreta acerca de quién es Él y de lo que Él vino a hacer. Cuando pensamos en Jesús, en sus obras poderosas, en sus grandes señales, y nos enfocamos solamente en eso, nos estamos perdiendo el cuadro completo. Y eso solo revela un gran problema: nuestra falta de comprensión, nuestra falta de discernimiento, o como podríamos llamarlo también, nuestra ceguera espiritual. Y es por eso que hoy quiero compartir ese tema con ustedes: ceguera espiritual, ceguera espiritual. Y lo primero que el texto nos muestra es un milagro conocido, un milagro conocido. Este capítulo abre con Jesús nuevamente predicando, enseñando, siendo oído por una gran multitud. Recordemos que a esta altura del ministerio de Jesús, Él era muy apreciado, Él era muy seguido. Grandes multitudes lo acompañaban y oían sus enseñanzas. Y Marcos se preocupa de decirnos que las personas de esta multitud no tenían qué comer, ya que al seguir a Jesús durante 3 días, obviamente las provisiones se habían acabado. Entonces, había en este momento una gran necesidad, porque, ojo, no se trata de un pequeño grupo de oyentes o un conjunto pequeño de discípulos. Marcos nos dice que es una gran multitud. Y más adelante nos dice que es de 4,000 personas. O sea, es una gran multitud. Ahora, frente a esta necesidad, esta gran necesidad de comida, de alimentar, Jesús llama a sus discípulos, nos dice el verso 1. ¿No te parece llamativa esa información? ¿Por qué Jesús llama a sus discípulos? ¿Será que ellos pueden solucionar el problema? ¿Tendrían ellos los recursos necesarios para alimentar a esta gran multitud? ¿Cuál es la razón de que Jesús los haya llamado? Bueno, el texto continúa y señala que Jesús se dirige a sus discípulos en el verso 2. Les dice: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino, y algunos de ellos han venido de lejos. ¿Será que Jesús se encuentra aquí en un dilema? ¿Será que Jesús no sabe qué hacer y por lo tanto Él convoca a sus discípulos para que ellos le ayuden a buscar una solución? Los gobernantes de nuestro tiempo siempre hacen eso, ¿verdad? Cuando se presenta un problema, ¿qué hace el presidente? Reunión de gabinete. Necesito una solución. No se me ocurre la solución, que vengan mis asesores. No solo el presidente, sino todos los que están en autoridad. Convocan grandes reuniones. A veces son pequeñas, pero a veces son más grandes, de asesores. ¿Será que Jesús está haciendo esto? Bueno, ciertamente Jesús aquí no está buscando consejo de sus discípulos. Él quiere más bien abrir su corazón delante de ellos. Él les dice: tengo compasión de la multitud. En otras palabras, Él está diciendo: tengo un profundo amor por estas personas. No quiero dejarlas regresar a sus hogares sin comida. Necesitan comer antes de volver. Y esto una vez más nos muestra el corazón de nuestro Salvador, el corazón de Jesucristo. Él se preocupa por nosotros. Incluso Él se preocupa de aquellas cosas que para nosotros pueden parecer insignificantes. Nunca olvides que Jesús tiene un profundo amor por ti y Él está atento a todas tus necesidades. Ahora, la respuesta de los discípulos no se dejó esperar. Verso 4. ¿De dónde
¿podrá alguien saciar a estos de pan aquí en el desierto? Al leer esa frase, uno inmediatamente reacciona y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿No se acuerdan de que hace poco Jesús hizo un milagro donde multiplicó panes y peces? ¿De verdad no se acuerdan? Bueno, nosotros que hemos estudiado Marcos, se supone que nos acordamos. Pero ellos no se acordaban. Pero Jesús no les dijo nada de eso. Al contrario, de manera similar a la vez anterior registrada en Marcos 6, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Y luego de saber de que solo tenían 7, Jesús mandó a recostar a la multitud, multiplicó los panes y habían unos pececitos, también los multiplicó otra vez. Y nuevamente, como nos dice el verso 8, todos comieron y se saciaron y recogieron 7 cestas de pedazos que habían sobrado. Jesús lo hizo de nuevo. Su compasión por la multitud es nuevamente destacada aquí. Él estaba preocupado por ellos, no los quiso despedir sin que comieran. Pero creo que la lección que acompaña esta compasión de Jesús es que Jesús estaba poniendo aquí a sus discípulos a prueba. Era un examen para sus discípulos y todos ellos reprobaron. Ninguno de ellos se acordó de lo que había pasado. Ninguno de ellos siquiera sugirió que Jesús era capaz de proveer para toda esa multitud, tal como antes lo había hecho. Ninguno de ellos dijo, ya lo hizo con 5,000 personas. Claro que lo puede hacer con 4,000. Y esto revela, como veremos más adelante, que los discípulos aún no entendían. Aún no captaban en plenitud quién era Jesús y lo que Él vino a hacer. ¿Somos nosotros tan diferentes a ellos? ¿Cuántas veces olvidamos lo que el Señor ha hecho en el pasado? Cuando las cosas se ponen difíciles, fácilmente olvidamos las grandes obras de Dios y decimos, igual que los discípulos, ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién es capaz de solucionar esto? ¿Quién me librará de esto? Nuestra memoria espiritual es frágil. Por eso necesitamos ejercitarla y mantenerla vigorosa. De lo contrario, frente a la prueba, vamos a dudar del amor y cuidado de nuestro Señor por nosotros. Él nos ama. Él tiene compasión de nosotros. Nos cuida y siempre está velando por nosotros. Nunca olvides eso, querido creyente. Tenemos entonces en primer lugar un milagro conocido. En segundo lugar, este texto nos habla de una solicitud innecesaria. Una solicitud innecesaria. Enseguida Marcos nos dice en el verso 11 que aparecieron los fariseos para discutir con Jesús. Ya hemos visto cómo este grupo siempre está al acecho, siempre está rondando a Jesús, discutiendo con Él para ponerlo a prueba. Y nos dice, salieron los fariseos y comenzaron a discutir con Él. Y la palabra que Marcos usa, que es traducida en nuestras versiones como discutir, es bastante reveladora porque implica expresar fuertes diferencias de opinión sin tener necesariamente el objetivo de llegar a una solución. Es decir, los fariseos estaban allí para hacer saber su opinión y no estaban dispuestos a cambiar su parecer acerca de Jesús. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Estás discutiendo con alguien y no estás dispuesto a cambiar tu opinión, a cambiar tu parecer? Yo tengo la razón, no voy a cambiar. Bueno, eso es característico de un corazón desprovisto de la gracia. Ser obstinado,
no estar dispuesto a cambiar, es una clara expresión de alguien que tiene un corazón orgulloso. Y los fariseos una y otra vez estaban mostrando esa actitud hacia Jesús. Ellos venían para evaluarlo, para conocer qué estaba enseñando, pero no venían dispuestos a oír. Ellos ya venían predispuestos a condenar. ¿Qué era lo que los fariseos querían ver? Nos dice el verso 11, una señal, pidiéndole una señal. Y Marcos usa este término que implica obtener información para usarla en contra de una persona. Es decir, los fariseos buscaban atrapar a Jesús, por eso le pedían una señal. Por eso le tendían trampas pidiendo una señal del cielo. La palabra señal no se usa en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, esos son los sinópticos, como un término general para referirse a un milagro, como sí lo hace Juan en su evangelio. En su evangelio, Juan utiliza esa palabra señal para referirse a los milagros. Por lo tanto, aquel término no significa simplemente que los fariseos exigían o pedían ver un milagro. Toda la cuestión tiene que ver con autenticación. Ellos exigían una prueba de que realmente los milagros de Jesús eran obra de Dios. Eso era lo que ellos estaban pidiendo. Ahora, dada la cantidad de milagros ya registrados en el Evangelio de Marcos, algunos de los cuales ciertamente eran de conocimiento de los fariseos, nos lleva a concluir que ¿qué era lo que requerían? Ya habían oído de milagros, ya habían escuchado de grandes milagros que Jesús había realizado. ¿Qué era lo que más querían? ¿O qué más requerían, mejor dicho? Podríamos pensar, tal vez ninguno de ellos habían presenciado personalmente algún milagro y no estaban dispuestos a creer solamente en los rumores. Podría ser una opción. Pero también no debemos olvidar que los escribas, en Marcos 3, habían atribuido las expulsiones que hacía Jesús de demonios al poder ¿de quién? De Satanás, Belcebú. Para ellos, incluso estos milagros reconocidos requerían alguna señal de autenticación para mostrar que efectivamente eran del cielo. Ahora, si uno piensa en eso, la solicitud de una señal no era en sí misma mala. Ustedes se acuerdan cuando Moisés está ahí en Deuteronomio hablando del profeta que habría de venir y cómo podíamos testar a un profeta. Es si se cumple la palabra del profeta, entonces es profeta. Si no se cumple, es un falso. Existía eso. Estaba en la palabra de Dios, la autenticación. Sin embargo, fíjense lo que agrega Marcos aquí, pidiéndole una señal del cielo para probarle. Para probarle. Con eso Marcos indica que la solicitud de ellos era falsa. Y explica también esto, el hecho de que Jesús haya rechazado lo que a simple vista podría parecer una solicitud razonable. Pruébanos que realmente vienes de Dios. Danos una señal para que creamos que realmente vienes de Dios. Entonces, viniendo de los fariseos, la solicitud, ojo, no denota una disposición a ser convencido. Al contrario, es una excusa para negarse a responder a la clara evidencia ya disponible tanto en la enseñanza como en el ministerio de Jesús. El texto nos dice también que Jesús, verso 12, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal? De cierto les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y cruzó a la otra orilla. Fíjense, el Señor no accedió a la petición de los fariseos
porque sabía muy bien que esta petición era perversa. Ellos no querían una autenticación profética, ellos querían material para rechazar a Jesús. Eso también es característico de un corazón no regenerado. Los impíos no exigen más pruebas para ser convencidos, pues por más evidentes que sean las pruebas, aún así van a perseverar en su incredulidad. Cuando demandan más pruebas, cuando demandan más argumentos, más razones, ojo, no es porque quieren convencerse, sino porque buscan motivos para acusar al cristianismo de ser una mentira. Y esa actitud desagrada profundamente a Jesús. Marcos nos dice que él suspiró profundamente en su espíritu. Y eso indica la angustia de Jesús por la falta de respuesta de esta generación que demandaba una señal cuando tantos milagros ya habían dado testimonio de su autoridad única. Jesús estaba profundamente molesto por la incredulidad que estaba encontrando y que los fariseos, entre otros, expresaban. No querían creer, simplemente no querían creer. Entonces, entiendan, la incredulidad no es una cuestión de falta de evidencias. La incredulidad es una disposición del corazón. No quiero creer. Había mucha evidencia de que Jesús era el Mesías. Y los fariseos deben haber estado conscientes de eso. Así que la demanda de una señal, fíjense, irónicamente, era en sí mismo una señal. En una clara revelación de la incredulidad de los fariseos. Ellos querían una señal. Su incredulidad era la señal. Porque demandaban más y más y más señales. Exigir milagros entonces, antes de creer, es en sí mismo incredulidad. Porque todo lo que la fe necesita es la clara palabra de Dios. A nivel humano, nuestra confianza en una persona, por lo general, está muy relacionada con nuestra confianza en lo que dice esa persona. Me diste tu palabra. Es una persona de palabra. Bueno, de la misma forma, si creemos en lo que Dios dice en su palabra, no tenemos necesidad de milagros, no tenemos necesidad de señales. Creo en lo que Dios dice en su palabra. Eso es suficiente. Tal vez has estado buscando confirmaciones de que Dios existe o de que el Evangelio es la verdad. Tal vez has estado exigiendo algunas pruebas, tanto de la existencia de Dios como del amor de Dios por ti. Bueno, si ese ha sido tu proceder, déjame decirte que tus exigencias de pruebas solo están revelando tu corazón incrédulo. Es cierto que la Escritura nos llama a creer basados en la evidencia. Debemos recordar los elementos de la fe verdadera: conocimiento, asentimiento, confianza. Esos son los elementos de la fe verdadera. Y conocimiento está relacionado ¿con qué? Con el contenido del Evangelio, con la verdad de Dios. ¿Pero qué hago? Hago mía esa verdad de Dios y confío en esa verdad de Dios. Por eso la fe es más que conocimiento, como veíamos hoy en nuestro estudio del Catecismo de Heidelberg. La Escritura entonces nos llama a creer basados en la evidencia. Sin embargo, eso es muy diferente a aquella actitud que dice: si no veo, no creo. Si no veo, no creo. Ver para creer, se dice popularmente. Como la actitud de Tomás: si yo no viera,
si no pongo mis dedos en sus heridas y en su costado, no voy a creer. Esa actitud, ver para creer, es la actitud normal de un incrédulo que se resiste a creer en lo que Dios dice en su palabra. Tenemos entonces un milagro conocido, una solicitud innecesaria y, en tercer lugar, una advertencia no comprendida. Una advertencia no comprendida. Habiendo dejado ya a los fariseos, Jesús se encontraba en la barca con sus discípulos para cruzar otra vez el lago. Y Marcos nos dice, en el verso 14, se habían olvidado de llevar pan y no tenían consigo en la barca sino un solo pan. Y es muy interesante que esa situación sirvió de nexo para lo que Jesús les dice a continuación, verso 15. Y Él les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos frente a estas palabras? Se pusieron a discutir porque no habían llevado pan. Seguramente se culpaban los unos a los otros. Tal vez Pedro se levantó y les dijo, no les pedí que compraran pan. Y otro respondió, Pedro, nunca nos pediste eso. Ahora fíjense, esta discusión se dio entre ellos, porque nos dice el verso 17 que Jesús entendió que ellos estaban discutiendo eso. Llegó a darse cuenta que ellos estaban discutiendo eso. Pero notemos bien lo que sucede. Jesús les dice que se guarden de la levadura de los fariseos y Herodes, pero ellos no comprenden, no entienden sus palabras y piensan que Jesús los está reprendiendo por no haber traído pan. Entonces Jesús les dice ahí en el verso 17, ¿por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Teniendo oídos no oyen? ¿No se acuerdan? Fíjense, esta serie de preguntas expresan de diferentes maneras la incapacidad de los discípulos para comprender lo que Jesús les dijo. Estos términos, recordar, entender, comprender, ver, oír, son parte esencial del proceso de iluminación en el que los discípulos han fracasado de manera rotunda. No entienden, no comprenden, no oyen, no ven. Ahora, no podemos dejar de notar en estas preguntas de Jesús alusiones a profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Incluso en el libro de los Salmos tenemos preguntas parecidas. Y fíjense que la idea de los sentidos no funcionando, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, es una forma de describir ¿qué cosa? Falta de visión espiritual. Falta de visión espiritual. Y la reprensión de Jesús se basa entonces en este tema recurrente del Antiguo Testamento, en que Dios, por medio de profetas, le dice a su pueblo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ustedes no comprenden, ustedes no entienden que yo soy el Señor. ¿Qué hace Jesús? Les recuerda lo que antes han presenciado, verso 19. Cuando partí los panes entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Él les preguntó, ¿todavía no comprenden? ¿Todavía no comprenden? Fíjense, este recordatorio detallado de hechos y cifras de estos 2 milagros de multiplicación sirve para destacar ¿qué cosa? La ineptitud de los discípulos.
Y también destaca lo inapropiado de la preocupación de los discípulos de no haber traído pan. Ellos no captaron la advertencia de Jesús acerca de los fariseos y acerca de los herodianos y se pusieron a pensar en pan. Ahora, esta advertencia que Jesús les dio a sus discípulos resaltaba ¿qué cosa? Resaltaba la gran brecha que existía entre los fariseos y Jesús. Los fariseos estaban acá, Jesús estaba acá. No había comunión entre ellos. Ya hemos visto, los fariseos rondaban, acechaban a Jesús para destruirlo. Y la vinculación con Herodes, este es Herodes Antipas, se explica por el hecho de que ambos, los fariseos y Herodes y sus seguidores, representan una amenaza real para Jesús. ¿Se acuerdan que ya en el capítulo 3 nosotros estudiamos que los fariseos se unieron a los herodianos para ver cómo podían destruir a Jesús? Entonces sus discípulos debían estar alertas del peligro en el que el Jesús, y por lo tanto ellos también, se encontraban como resultado de esta oposición que se había suscitado en Galilea contra el ministerio de Jesús. Ahora Jesús habla aquí de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Por qué levadura? Bueno, la levadura se usa metafóricamente de varias maneras en las Escrituras. Puede simbolizar directamente el mal, pero también puede usarse positivamente como una imagen del crecimiento del reino de Dios. ¿Cuál es la fuerza principal de esta metáfora de la levadura en el Nuevo Testamento? Parece estar en el poderoso proceso de crecimiento e influencia que tiene la levadura. Los que han hecho pan alguna vez con levadura saben. Ponen un poquito, crece la masa. El significado entonces de la metáfora aquí no es directamente evidente. Por ejemplo, en Mateo 16, verso 12, la levadura se interpreta como la doctrina de los fariseos, las enseñanzas de los fariseos. Esa es la levadura. Y en Lucas 12:1 no es la doctrina, sino la hipocresía de los fariseos, lo que está representado por la levadura. En Marcos, entonces, el significado no es del todo claro. ¿Se refiere a la enseñanza? ¿Se refiere a su hipocresía? No está claro. Pero la advertencia de Jesús, que se centra en los fariseos y en Herodes, está advirtiendo una vez más a los discípulos de que estos son dos enemigos de Jesús que buscan destruirlo. Ahora, a pesar de la advertencia de Jesús, como ya mencionamos, los discípulos no entendieron. Y podríamos preguntarnos, a esta altura, ¿qué deberían haber entendido los discípulos? Ya llevan bastante tiempo con Jesús. ¿Qué deberían haber entendido? Bueno, Marcos no nos lo dice directamente. Y tal vez no necesita hacerlo, ya que esta sección sirve para llevarnos a la siguiente, donde se va a ilustrar repetidamente la falta de comprensión de los discípulos. Quedará claro, a medida que se desarrolla la siguiente sección, que los discípulos están viendo el amanecer del reino de Dios en la persona del Mesías, en la persona de Jesucristo, pero que hasta ahora no han captado lo que eso significa. Solo han captado vagamente lo que eso podría significar. Han visto, se han beneficiado de la multiplicación de los panes y de los peces, pero hasta ahora han apreciado incluso estos sorprendentes milagros solo en un nivel superficial. A diferencia de ellos, los fariseos, se les han dado señales en abundancia a los discípulos.
pero aún no se han beneficiado completamente de ellas. Las preocupaciones mundanas distrajeron a los discípulos y no captaron entonces esta sutil conexión que Jesús hizo entre el pan, la levadura y el peligro que representaban los fariseos y los herodianos. Y constantemente nosotros vemos que los discípulos se preocupan por la insuficiencia de recursos. Se necesitará mucho dinero para alimentar a esta multitud, cuando fueron más de 5,000. No hay forma de que alguien pueda saciar de pan a estos aquí en el desierto. No trajimos pan. Su ansiedad por tales cosas les impidió mirar a los cielos y recordar lo que Jesús ya había hecho. ¿Te ha sucedido algo parecido? Has leído tu Biblia y conoces bien las historias de las grandes obras de Dios. Has leído cómo Dios en 6 días hizo todo. Has leído del Éxodo, del cruce del Mar Rojo, de las constantes liberaciones que Dios obró para socorrer a su pueblo. Y aún así, cuando enfrentas dificultades, no miras al cielo en busca de aliento. Nuestra visión horizontal, nuestra visión de la realidad aquí y ahora, muchas veces nos priva de nuestra visión vertical. Miramos las circunstancias, miramos las amenazas y nos olvidamos de mirar al cielo y recordar lo que el Señor ha hecho. Pero no te desanimes, hay esperanza. Hay esperanza. Mira el texto. Jesús dice, verso 21, todavía no comprenden. Todavía. Ellos aún no comprenden, pero vendrá un momento en que sus mentes serán iluminadas y sus corazones ya no estarán endurecidos. Y esa es una palabra de esperanza para todos nosotros. Si has estado con dudas, aférrate a esta palabra de esperanza. Un día comprenderás. Un día verás a Cristo en toda su gloria, majestad y poder. Un día la neblina se disipará y veremos claramente. Ya no más incomprensiones. Ya no más dureza de corazón. Ya no más ceguera ni sordera espiritual. La falta de visión espiritual es algo que todos sufrimos. No vemos como deberíamos, ni escuchamos como deberíamos escuchar. Pero el Señor ha prometido el ministerio de iluminación de su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien abre nuestro entendimiento, quien lo ilumina para que captemos en profundidad quién es Cristo y lo que Él vino a hacer y lo que Él también hace. Entonces busquemos con perseverancia la iluminación espiritual. Que las preocupaciones de esta vida no te arrebaten las glorias recibidas en Cristo. Pon tus ojos en Él. Recuerda lo que ha hecho. Y eso que te sirva de estímulo para enfrentar los grandes desafíos de la vida. Oremos. Te agradecemos.